is yours. Así, tal cual, ya está. Así. Lanzado al vacío, al abismo. Bueno, pues nada, gracias por la invitación, Alejandro. Es un placer saludaros en estos tiempos tan extraños y en esta estética tan particular. Justamente en mi último artículo en el New York Times, si alguno lo leyó, hablé justamente de esto, ¿no? De cómo probablemente lo que ahora estáis viendo, lo que estamos viviendo, si le habéis dado a la opción mosaico, es seguramente pues la imagen más emblemática de estos momentos, y quién sabe si la imagen que está dando el pistoletazo de salida del siglo XXI, decía mi artículo, como la de la casaca, la chaqueta del archiduque en el 1914, que se convirtió en el icono con el que empezó el siglo XX y la Primera Guerra Mundial. Cuando me decía Alejandro sobre qué podíamos hablar en una asignatura que habla sobre el futuro, pues me pareció que sería interesante que habláramos de un libro futuro, es decir, un libro que todavía no he publicado, pero que estoy terminando y que va a ser mi próximo libro. Yo creo que es muy coherente con una asignatura en la cual pensáis en cómo diseñar futuros y en la cual el profesor da clase con una nevera, un frigorífico color metálico detrás de él, ¿no? Yo soy clásico, ¿no? Tengo aquí como mucho un Pikachu, que es lo más moderno que se puede ver en mi biblioteca, junto con la Divina Comedia de Dante. Y en cambio Alejandro, que siempre está un paso más allá, tiene una nevera, un frigorífico como imagen de identidad profesional. En fin, ¿qué estoy escribiendo? Bueno, pues el día que se declaró la cuarentena en España, el día que fui a buscar a los niños al colegio y ya no teníamos fecha de retorno, esa noche tuve insomnio. Yo soy una persona que duerme muy bien, tengo unos horarios bastante definidos y me ayudan a funcionar y a trabajar de un modo más o menos sistemático, pero esa noche pues me angustié y no pude dormir bien. Me angustié sobre todo por el futuro. Yo creo que el miedo más humano no es el miedo al desamor o el miedo al dinero, sino que es el miedo al futuro y a su incertidumbre. Y mi reacción, finalmente soy escritor, fue por la mañana muy temprano levantarme, abrir mi computadora y crear un nuevo documento de Word que tenía forma desde el comienzo de falso diario. El escritor español Antonio Muñoz Molina dijo que el diario es el género natural de estos momentos, ¿no? De la crisis. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el diario es un género muy antinatural y muy anacrónico. Y cuando abrí ese documento, realmente no empecé a escribir sobre el insomnio o sobre el cierre de los colegios, sino que lo que empecé fue a buscar información sobre cuándo empezó la epidemia. Empecé a buscar información sobre Wuhan, empecé a ver vídeos en YouTube del famoso mercado, ¿no? Que era un mercado cuyo nombre oficial era de marisco y pescado, un mercado mojado en chino, pero que en realidad se vendían muchos animales vivos en jaulas, sobre todo mamíferos. Empecé a ver vídeos, algunos muy angustiantes, tanto de mercados chinos como de mercados de otros lugares del mundo. Si habéis viajado, sabéis que en Bolivia, en Brasil, incluso en el norte de Argentina, es común ver la carne y los animales de un modo que no es común en Buenos Aires o en Barcelona. Y empecé a generar una cronología de la pandemia. Es decir, empecé a escribir un falso diario, un documento que en verdad sería como una crónica con estructura de ficción, aunque parezca un diario íntimo, que empieza el 17 de noviembre
y que reconstruye la pandemia día a día desde ese momento. El libro se va a publicar en Argentina, si os interesa ya lo leeréis, si sois fieles al espíritu argentino, que es el único espíritu que yo conozco, donde se piratean los libros y se cuelgan en la página de la UBA, en algún momento se va a colgar pirata en la página de la UBA, que es un rasgo cultural muy vuestro. Encontrar buenos libros, espero que el mío está a la altura para ser pirateado y colgado en la página de la UBA. Si lo leéis ya veréis que hay mucha parte en este documento, en este libro, que tiene que ver con eso, con la reconstrucción de la epidemia. Tiene que ver también con la reconstrucción de lo que a mí me hubiera gustado leer en noviembre, diciembre, enero y febrero que no leí. Todo lo que he leído ahora, ¿no?, que me ha ayudado a entender lo que estaba pasando, lo sitúo antes. De pronto, en diciembre digo que veo, y es mentira, después confieso que lo vi después, la película Contagio, ¿no?, de Soderbergh. Igual que esa película me parece fundamental, extraordinaria. Quizá en diciembre no me hubiera gustado, ahora me fascinó. También hablo de libros, de documentos, de artículos, de películas que ayudan a entender la reconstrucción psicológica, biológica, geopolítica de lo que ha pasado, ¿no? El libro tiene esa estructura intercalada con literatura, con diario más o menos real, con reflexión sobre el género del diario. Por ejemplo, me di cuenta, ¿no?, en ese contexto de reflexión, me di cuenta de que Montaigne inventa el ensayo confinado, encerrado, ¿no? Montaigne es un señor ya de mediana edad que decide habilitar una torre de su castillo en forma de biblioteca, crea un estudio, se encierra y de leer en su estudio encerrado empieza a tomar notas en los márgenes de los libros y en las últimas páginas, y un día decide transcribir esas notas y así nace el ensayo moderno. El ensayo moderno nace de un encierro de lecturas y de notas de lecturas, ¿no? Bueno, pues ese tipo de reflexiones sobre géneros que tienen que ver con el encierro, con la ciencia ficción o con la biología, la pandemia, la virología, etcétera, es lo que va articulando el libro. Pero lo que os quiero plantear hoy, porque creo que tiene que ver con vuestro campo de interés, es la tesis, se podría decir tesis, no tesis académica, pero sí tesis, que articula todo el libro y por la cual he decidido publicar ese libro, que como diario de lecturas, como diario de la pandemia, me parecería mucho menos interesante. Yo durante 10 años, en realidad durante 12 años, he sido un crítico bastante activo de series de televisión. En Argentina se publicó mi libro Tele Shakespeare, lo publicó la editorial Interzona, y Tele Shakespeare fue mi primer intento de trabajar las series de televisión como objetos críticos, ¿no?, como objetos de lectura, de hermenéutica y de interpretación del siglo XXI. Pues bien, desde que publiqué Tele Shakespeare y una novela que se llama Los Muertos, que es una novela en la cual me invento una serie de televisión de ciencia ficción, no he parado de escribir sobre series de televisión. En prensa, en ensayos, en libros académicos, he dado conferencias, y yo tengo en mi ordenador un archivo que se llama Telefreud. Y mi idea era que mi siguiente libro sobre series de televisión se llamara Telefreud, y la idea era una suerte de psicoanálisis de la pantalla, ¿no? ¿Cómo puedo psicoanalizar la pantalla para que el subconsciente se me revele y me dé claves para entender el siglo XXI? Tengo un montón de páginas escritas, ensayos, artículos, textos. Bien, de pronto, durante estos días de encierro, releo ese archivo, Telefreud, me doy cuenta de que no me interesa, de que realmente ya no veo tantas series, de que realmente ya no escribo casi sobre series, y lo que hago es, en esas madrugadas de trabajo, es ver sobre qué estoy escribiendo, sobre qué estoy hablando realmente desde hace 2, 3 años, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que en el New York Times y en otros sitios
he escrito sobre todo acerca de tecnología y cultura. He escrito muchos artículos sobre plataformas, sobre la autoría en Spotify o Netflix, sobre los algoritmos y cómo leerlos, ¿no? A partir de el brillante libro de Ed Finn, La búsqueda del algoritmo, sobre la relación entre creatividad y tecnología, sobre el Festival Sonar de Barcelona, sobre el laboratorio de la compañía telefónica para innovación en apps, donde hay diseño de futuros estrictamente con dibujantes que imaginan escenarios que después se convierten en apps. Y también he escrito sobre youtubers como el Rubius o sobre artistas mainstream, pero a la vez vanguardistas, como Rosalía, ¿no? Entonces, de pronto me di cuenta de que si quería ser honesto conmigo mismo, no podía forzarme a escribir y a publicar un libro sobre series, porque las series ya me han dejado de interesar radicalmente como antes, y que en cambio mi nuevo ámbito de interés es realmente el de la relación entre cultura, algoritmos y plataformas. Y Alejandro me felicitó por un par de artículos que publiqué en diciembre y que son un poco también el inicio de este libro que se llama Lo Viral. En estos dos artículos hablaba de varios temas, entre ellos cómo han emergido un nuevo tipo de objetos culturales muy interesantes pero muy raros, como los memes, como los hilos de Twitter, como las stories de Instagram, como los remix irónicos, y que ese tipo de objetos culturales vagamente identificados, como yo los llamo, se están volviendo canónicos, pero de un canon diferente al canon del arte o del cómic o del videojuego, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo en los dos artículos, el del New York Times y el de La Vanguardia, había definido en ambos como casi el único rasgo que une a las stories de Instagram, los hilos de Twitter, las listas de reproducción, los montajes de fotos en collage en Instagram, o los podcasts, o las visualizaciones de datos, casi que lo único que los une es que, sobre todo, son creados digitalmente para ser leídos digitalmente y cuyo objetivo último, su razón de ser, es la viralidad. Quieren ser virales, ¿no? Habitualmente los mejores lo consiguen, ¿no? Como dice Alessandro Barico en The Game, los que tienen un perfil más aerodinámico, ¿no? Y pueden navegar por la red y, como dice Henry Jenkins, derramarse, ¿no? Contagiar, derramarse en otras plataformas y en otros ámbitos del consumo cultural y de la recomendación y del regalo entre comunidades de amigos. Bueno, a partir de eso, ¿no? De darme cuenta que mis intereses iban ahora más dirigidos hacia nuevas formas de circulación de la cultura en Internet y en las redes sociales, y que esos objetos tienen en común la viralidad como acto o como potencia, empecé a trabajar una oposición binaria muy tonta, muy rebatible, pero con la felicidad que da el ensayo creativo, ¿no? No quiero convencer a nadie, no quiero armar una teoría, de hecho ya no creo en las teorías, no quiero hacer una tesis doctoral, nunca volvería a hacer otra tesis doctoral, quiero ser feliz, divertirme, pensar y quizá ayudar a pensar a otras personas que puedan tomar o desechar lo que les parezca de lo que yo propongo. Y con esa premisa armé esta dialéctica entre lo que llamo lo clásico y lo viral, ¿no? Una suerte de ejercicio de crítica cultural binaria, muy simplificador, pero que creo que puede ser interesante, ¿no? Igual que Humberto Eco habló de apocalípticos e integrados, o que Alessandro Barico habla de los bárbaros, pues yo diría que hay un paradigma
que sería lo clásico, que tiene que ver con ciertas estructuras y dinámicas de la crítica de arte y cultural del siglo XX, y una nueva categoría, que sería lo viral, que tiene que ver sobre todo con nuevas formas de circulación de la cultura en el siglo XXI. Entonces, mi libro es una suerte de ensayo fragmentario sobre cómo funciona lo viral, cuál es la exigencia intelectual que nos reclama lo viral. Hablo, por ejemplo, de si realmente el influencer es una figura propia en la historia de la cultura, en la historia de la prescripción, o si el influencer no es de algún modo el cuerpo que necesita un algoritmo para influir. Me pregunto si los influencers existirán de aquí a 20 años cuando la inteligencia artificial ya no los necesite. Eso es un apartado. Otro apartado tiene que ver con intentar definir formas de viralidad en YouTube, ¿no? El vídeo de la ocurrencia, del accidente, de la mínima estupidez, que tiene 1.400 millones de visualizaciones. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué los vídeos más vistos en Internet, en YouTube, son profesionales y no son amateurs? ¿No? Son los vídeos de los videoclips. Los videoclips tienen muchas más visualizaciones que los vídeos amateurs. Bueno, intento como pensar categorías posibles de consumo de los vídeos en YouTube a partir de su viralidad, es decir, de sus reproducciones. Intento pensar hasta qué punto un creador, un periodista, un escritor de nuestra época tiene que estar o no en redes sociales, en general en Twitter en particular, etcétera, ¿no? Intento pensar esas cuestiones. ¿Cuál es el hilo cronológico? Y con esto acabo mi speech y hablamos. Bueno, se me ocurrió a partir de un artículo que publiqué en el Times. Todos los artículos que he publicado durante los últimos 3 meses los he escrito en este documento de Word, en esa especie de diario que me ha ayudado a modo de laboratorio. El primer artículo que publiqué sobre el coronavirus en el New York Times, en él hablo de la idea de que es un virus cyborg. Digamos que la gripe española nace en un mundo sin imagen. Hay fotografía, hay pintura, empieza el cine, pero su iconografía es anterior a la del régimen mediático que va a imponer la televisión, ¿no? De modo que la COVID-19 es la primera pandemia de la era de la imagen, de la era de la televisión y evidentemente de Internet, y es un virus viral, es un virus vírico y viral, ¿no? Es un virus cyborg, mitad hashtag, mitad patógeno. Y de eso hablo mucho en el libro, analizo incluso una cuenta de Twitter muy buena de humor sobre el virus. Y lo que hago es, bueno, encontrar un marco cronológico que me funciona, que es el de el nacimiento del concepto de viralidad, que es hijo del concepto de meme cultural, y que se configura en los años 90, ¿no? En los años 90 empieza a articularse la teoría de la viralidad en marketing, después se va a expandir la metáfora del contagio cultural y comercial, ¿no? Entonces, hablo de varios libros, años 90 y siglo XXI, que han hablado de la viralidad en marketing, sobre todo, después ya en todo, y cómo esa viralidad encuentra su mundo perfecto en Internet, cómo el influyente, ¿no? El gurú del siglo XX se convierte en el influencer del siglo XXI, y cómo esa viralidad que coincide con la viralidad informática, porque el virus informático también se expande en la década de los 90, como esa idea de que creíamos en la viralidad informática y en la viralidad
del marketing, porque pensábamos que habíamos domesticado, subyugado, controlado la viralidad biológica, de pronto la naturaleza se venga de nosotros, la viralidad vuelve a ser sobre todo biología, y este contexto de crisis me permite pues pensar retrospectivamente qué entendemos, ¿no?, hoy día por viralidad. Como mi obsesión personal, mi enemigo íntimo es Amazon. Tengo un libro que se llama Contra Amazon, de hecho. Bueno, pues investigo sobre Amazon durante la crisis. Amazon ha crecido exponencialmente, Zoom también, evidentemente, Google, Netflix, pero Amazon muchísimo. Y finalmente me doy cuenta de que Amazon, que nace en el año 1994, es decir, a la vez que el concepto de viralidad en marketing, ha encarnado como ninguna otra empresa, marca o realidad tecnológica la viralidad, ¿no? De modo que es lógico y esperable que en la época de la COVID-19 Amazon crezca, se difunda, se expanda con la misma rapidez que lo hace el virus, porque finalmente el virus y Amazon trabajan, se mueven por las mismas autopistas de la globalización. De modo que Amazon y el virus me ayudan para acabar como de, ¿no?, de crear esta convergencia de varios discursos que no tienen más sentido y más relación que los que pueden tener en mi cabeza. Insisto en que es un libro caprichoso, personal, que me ha ayudado a mí a enfrentarme al encierro y a la angustia, y que ojalá encuentre lectores que eso sepan intentar disfrutarlo como uno disfruta de Montaigne, ¿no? No para darme la razón, sino simplemente para pensar juntos. Gracias, Bueno, Jorge. buenísimo. Buenísimo. Para moderar, al lado de compartir pantalla hay reacciones. Si alguien quiere preguntarle algo a Jorge, levanta la manito, tira aplausitos, dedito para arriba, y ahí los vamos habilitando para no atropellarnos todos. Ale, igual, no sé si querés hacer como un... Hay un chat largo, ¿ya? Sí, no sé si... te fueron haciendo comentarios y agregues. Ok, pero no hay ninguna pregunta, ¿no? No hay una pregunta que haya visto que me haya notado. Ale, Okay. ¿querés arrancar vos? Y mientras voy, cualquier cosa también voy juntando en el chat preguntas, si quieren. Dale. Bueno, Jordi, Jorge, muchísimas gracias por la exposición. Tenemos la primicia de contenido. Igual hemos seguido atentamente, como vos dijiste, todas tus últimas notas de New York Times, en particular esas dos de fin de año, donde mucho antes de que conociéramos al virus en vivo y en directo, ya estabas hablando de los objetos, los objetos culturales. Claro, los objetos culturales vagamente identificados, tanto de los últimos 10 años como del último año, ¿no? Y esa idea, yo creo que lo que quedó bien claro es esta idea, aunque sea polémicamente, ¿no?, de comparar, así como se hablaba de neobarroco en su momento, ahora estamos hablando de clásico y de viral. Ahora estamos, esa referencia que hiciste al Media Virus, de Rashkov, del 94 también, asociarlo de Amazon. Hay un montón de puntadas que está dando que son muy ricas, muy interesantes, y que también son algunas de las que estamos trabajando acá, en la cátedra de datos, que tenemos varios, está la adjunta presente acá, y también varios ayudantes, y también con el equipo de Mariana Mayo, que ella tiene varios de sus ayudantes y sus colegas acá. O sea, el tema este tenés muchas cosas que planteaste interesantes, ¿no? La referencia a montaña, el ir transversal, el hacer la arqueología, el recuperar, digamos, esta especie de retorno de lo reprimido, del virus biológico. Alguien comentó ahí, ¿no? Bill Gates dice: no puede con los virus informáticos, menos va a poder con los biológicos. Pero lo que me parece más interesante, lo que planteé al principio,
es no quedarnos en una mirada nostálgica, no quedarnos en una mirada trágica, no quedarnos en una mirada desesperanzada, no quedarnos en una mirada autista prácticamente, ¿no? Bueno, estamos encerrados, estamos confinados. Cuando empezamos hoy decía, la metáfora visual que se me ocurre, estamos en las trincheras, ¿no? Hablaste de 1914, 1918, la gripe, la flu, aparece justo al final de la Primera Guerra Mundial, en el año 18, y estuvimos en el Somme, estuvimos en las trincheras varios años. Ahora yo siento como que estamos en una trinchera, acá, donde no avanzamos ni retrocedemos, porque todos los días las informaciones que se dan son contradictorias, abrimos o cerramos, abrimos un poquito, cerramos un poquito, los sanitaristas que se han convertido en expertos, y este recorrido que has hecho me parece riquísimo para tratar, digamos, de salirnos tipo Barón de Munchausen, ¿no? Tirarnos de los pelos, bootstrapping, salirnos de donde estamos metidos y tratar de pensar las cosas desde otros lados. Tenemos mucha gente acá, creo que hay mucha gente que quiere comentar y preguntar. Julito, por favor, empezá a ver ¿Quién levanta mano o desea consultar algo? Los chicos, obviamente nuestros estudiantes también tienen, por supuesto, habilitado y prendido para consultar. ¿O fue muy claro Jorge en todo lo que dijo y quedamos así como... No, podemos hablar de cualquier tema, no tiene por qué tener que ver con lo que he planteado. A mí Hola, buen día, Maya. Mucho gusto por venir. Yo me quedé con una frase que dijiste, me la quedé pensando, el tema de no creer más en las tesis ni en las teorías. Me quedó como, no sé, me voló un poco la cabeza. Como si no te puedes agarrar de tesis ni de teorías para desarrollar conceptos, ¿de qué nos queda agarrarnos, no? Hombre, yo creo que es una cuestión de ámbito de trabajo y de pensamiento, ¿no? Yo vengo de haber estudiado un doctorado, de haber hecho una tesis doctoral, de haberla defendido. Por suerte no me dieron beca postdoctoral y por suerte me fui despidiendo del mundo académico y me comprometí con el mundo creativo y periodístico, que es en el cual creo que puedo aportar algo, ¿no? Si tu apuesta es por el mundo académico, obviamente tienes que creer en la teoría y creer en el debate académico y creer en la importancia de las tesis, las hipótesis y los desarrollos. Pero en mi caso, digamos, si comparo mi libro contra Amazon, que es un libro libre, ¿no? Sin ningún tipo de corsé ni de fórmula académica, con mi libro Viaje contra Espacio, que fue la elaboración de mi tesis doctoral, me reconozco contra Amazon y no me reconozco con Viaje contra Espacio, ¿no? Pero quizá es un límite mío. Evidentemente hay teóricos y académicos buenísimos que sí que deben, ¿no?, seguir aportando desde esa conversación. Aunque, si lo llevamos al territorio de la viralidad, en realidad, cuando un académico influye, cuando se vuelve viral, ¿no? Y aunque hay excepciones como Eva Iluz, que me interesa mucho, la socióloga, que es extraordinaria y es muy académica, en general, cuando un académico consigue influir, como Humberto Eco o como Henry Jenkins, es cuando sale un poco de ese ámbito más estricto, ¿no? Yo creo que es importante las figuras de frontera, por un lado, y también es interesante, nuestro amigo común con Alejandro Carlos Escolari lo hace constantemente, ¿no? Saber cuándo entrar y cuándo salir de la academia. Y ahí yo creo que también hay un territorio interesante. No sé qué opináis vosotras y vosotros de Beatriz Sarlo. A mí me gusta mucho cómo escribe y es un buen ejemplo de cómo escribir con ambición literaria siendo una persona con un perfil académico fuerte. La semana pasada Carlos un poco retomó eso, justamente de este prendido y apagado, o que se había hinchado un poco sobre todo hablaba de los autores franceses, nos reíamos por hablar de eso, ¿no? Que a veces los franceses o la teoría, la tradición francesa como se pone un poco larga y él quería escribir como de una manera narrativa un poco más accesible, más rápida, y no por eso, digamos, menos concisa o menos densa en términos teóricos, pero
sí nos llamaba la atención un poco esto, cómo romper un poquito las estructuras para poder llegar a lo que queremos decir. Tengo una pregunta, me dejaron por acá. Un segundo sobre, sí, sobre perdón, eso. sí. Una cosa. Dentro de poco se va a estrenar un podcast de ensayo que he hecho. Os voy a pasar porque creo que os va a interesar. Y en uno de los capítulos, que se llama Big Data, hablo mucho de eso, que creo que es fundamental. Yo creo que el equilibrio entre datos, bibliografía, ¿no?, investigación y storytelling es la clave, ¿no? En el ámbito francés tienden más hacia la especulación y lo bibliográfico, los datos, digamos, como símbolo, y en el ámbito anglosajón sí que consiguen equilibrar muy bien datos y storytelling. Yo creo que habría que buscar más modelos anglosajones de buenos narradores académicos, ¿no? Este año pasado se publicó un libro extraordinario que se llama en español Memorial de los libros naufragados, de un académico norteamericano, Edward Wilson Lee, creo que se llama, y es la historia del hijo de Cristóbal Colón, el segundo hijo. El primero heredó, digamos, la carrera militar y navegante del padre, y el segundo se quedó con parte del dinero y lo dedicó a comprar libros. Creó la primera biblioteca moderna de la historia. Una historia alucinante. Bueno, es un libro que se lee como un thriller, es una biografía maravillosa, pero después tanto las notas al final, con todas las referencias de todos los datos, ¿no?, de todo el recorrido de investigación. Yo creo que eso es más interesante que no muchos libros que publicamos en España o en América Latina, que no sabemos encontrar ese storytelling que haga que tengamos realmente lectores, ¿no? Sí, ahí les dejamos con Alejandro algunos links que vamos tirando. Ahora les vamos a pasar un documento donde nosotros vamos guardando todos los insumos para recuperarlo. Y me acuerdo de Alejandro el año pasado, cuando estábamos escribiendo el libro, me dijo, tomá, léete esto para poder escribir mejor, que era el libro de Randy Olson, que se llama Houston, We Have a Narrative. O sea, cómo poder escribir realmente. Y el libro está bárbaro porque juega con esto, ¿no? De que cómo cambiaron en la película Apolo la frase. No era Houston, we have a problem, sino la realidad fue de Houston, we have had a problem, porque en el momento entre que se pudieron transmitir, ya está, ya se resolvió, si no nunca hubiera llegado el mensaje. Qué y bueno. cómo cambia todo sacar una palabra. Qué bueno. Una pregunta que tengo aquí, perdón, ¿querías saber algo más, Jorge? Sí, no, Yuri, que me la va directamente, Yuri sí. Caminos. Sí, Dímelo ahí está. directamente. Perfecto. Yuri, ¿querés aprender el micrófono? Dale. A ver, Bien. ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. No, estaba pensando, porque todo este mundo influencer basado igual siempre en la persona, como las personas están ahí, pero aparece otro mundo que es el influencer digital. Estos que son netamente creados por algoritmos y hasta dan recitales en Japón, masivos y demás, y son fruto de la inteligencia artificial. No sé si eso lo abordás en el libro. No hablo directamente de ello, pero lo mencioné en mi artículo La invasión de los algoritmos hace un par de años, y evidentemente a eso me refiero, ¿no? O sea, es que estamos muy cerca de que pueda ser los algoritmos con aspecto más o menos humano los que presenten los noticieros o los que den conciertos, ¿no? Eso está muy cerca. Y es interesantísimo a ver cómo vamos a gestionar de todo eso, ¿no? Yo en mi libro hablo más bien de los influencers, youtubers, instagramers, etcétera. Me hace muy interesante justamente que el medio sea el que define la profesión, ¿no? Es decir, igual que con la pintura hablamos de pintor o de la escritura hablamos de escritor, con Instagram hablamos de instagramer, con YouTube de youtuber, e incluso de tuitero con Twitter, ¿no? Hasta qué punto eso define un tipo de perfil concreto y hasta qué punto puede haber trasvase entre lenguajes y redes sociales distintas. Eso me interesa mucho y sí que lo
sí que lo trató en el libro. Por otro lado, la tesis del libro, que la formulé en un artículo del New York Times, es que el virus está acelerando la transición digital, ¿no? Es decir, que si la transición digital y el gobierno algorítmico iba a tardar 30 años, gracias al virus quizá tarde 10 o 12, ¿no? De modo que eso que tú comentas, Yuri, yo creo que sí que se va a acelerar, porque es que es increíble la cantidad de datos que están recolectando en estos meses. O sea, la inteligencia artificial que se nutre de datos, ¿no? Entre otras muchas complejas razones, va a crecer por esos datos y va a crecer por ese dinero. Están ganando tanto dinero que van a poder inyectar datos y dinero a los proyectos de investigación para desarrollar las nuevas inteligencias algorítmicas. Daniela, te habilito el audio para que le preguntes. Yo me las fui anotando para que no se me pierdan en el chat, pero mejor si se las preguntás vos. Bueno, perdón. No. Hola. Hola. Sí, buenos días. Gracias por esta invitación de la mano de Mariana Maggio que nos permitió participar. A mí me parece interesante retomar un poco esta idea de que los algoritmos manejan nuestra vida y cada vez controlan todo, lo que leemos, lo que consumimos, van moldeando nuestra cultura, sin lugar a dudas, llegaron para quedarse, entonces es utópico pensar la viralidad biológica que en algún momento por ahí escuché que expuso. Sí. ¿Hacia dónde llegamos de esta manera? Bueno, la verdad es que la viralidad, o sea, el virus nos está recordando que somos cuerpos. Es decir, de algún modo lo que habíamos olvidado, lo que estábamos olvidando era el mundo, ¿no? La pantalla se estaba adueñando de nuestra sensación de realidad. Estábamos dándole más intensidad de vivencia a los likes en las redes sociales o a los emails o a los intercambios digitales que a la realidad física, ¿no? Y yo creo que el virus lo que nos ha hecho ha sido recordar cómo sientes el sol en la cara, ¿no? Después de un mes sin salir a la calle, ¿no? Quiero decir que aunque los algoritmos cada vez vayan a tener más importancia, no hay que olvidar que el contexto histórico en el que se va a dar esa transición tecnológica es el del nuevo orden climático. Y en el nuevo orden climático, los incendios de Australia del año pasado, que por cierto no han acabado, porque además ahora en Australia los bomberos no pueden salir a apagar los fuegos, están confinados. Los incendios, los tsunamis, los glaciares, el virus, todo se circunscribe en un mismo contexto biológico que va a estar ahí recordándonos constantemente que para llegar al gobierno algorítmico hemos destruido el planeta. De modo que yo creo que la tensión entre virus y virus, ¿no? Entre cuerpos y pantallas, va a ser cada vez más tensa en los próximos años. Y yo incluso en mi libro y en una novela que estoy escribiendo me permito pensar si la siguiente pandemia no será informática, ¿no? Es decir, si cuando ya estemos a salvo de los virus, porque hemos conseguido encontrar la tecnología, la vacuna, lo que sea para controlarlo, si entonces no llegará lo imprevisto, porque el futuro siempre es imprevisto. Y que ese imprevisto podría ser un virus que nos niegue el acceso a las pantallas, ¿no? Lo cual sería, por supuesto, una hecatombe. Imaginaos que no podéis acceder a... Yo ahora estoy intentando hacer una copia de seguridad de mi computadora. La última la hice hace 5 o 6 años, la última total para cambiar de computadora. Y cada vez es más difícil. Porque cada vez tienes más fotos y más datos y más cosas y no puedes tener una vida más o menos portátil, ¿no? Imaginaos que cae la nube. Eso ocurre en una novela mía de ciencia ficción que se llama Los huérfanos. Ahí cae la nube, cae Internet y de pronto mis personajes tienen que buscar en Internet, porque Internet existe, pero no existen los buscadores,
si se acuerdan de una dirección de la vieja época y la escriben literalmente en el Explorer, aparece la web, si existe todavía, ¿no? Bueno, ese tipo de escenarios yo creo que también son verosímiles, por el ciberterrorismo, por 1000 causas, ¿no? De modo que entre la emergencia climática, los virus, los algoritmos y los posibles virus informáticos, el escenario que hemos descubierto en el 2020 es de una total incertidumbre y nos han recordado que el futuro no existe, ¿no? Que es mejor centrarse en el presente. Es un tópico antiquísimo, ¿no? El carpe diem, pero creo que tiene más sentido que nunca. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo más en relación al libro. Tengo otra pregunta que va como un poco por fuera, que me la mandaron por privado, por eso no aparece. Pero no sé si alguien quiere hacer alguna consulta más, si no igual podemos volver después. Pero yo pregunta Sí, rápida. dale, Rena. Esto estás hablando de la información y después de todas sus maneras de propagarse y de viralizarse. ¿En qué momento, cuál es el impacto de este aumento desenfrenado de información y cuál es para vos el límite del humano para adquirir toda esa información? Porque hablas de Internet, de Amazon, de fuentes infinitas de contenido, o de lo que decías recién, de todas las fotos que tenés en tu computadora, pero hasta qué punto tener tanta información es útil para vivir el ahora y no estás todo el tiempo pensando en como presente y pasado. No sé si se entiende. Bueno, yo creo que es totalmente inútil para vivir el ahora y al revés, nos impide en gran parte poder vivir porque la vida humana se basa en la obsolescencia necesaria, ¿no? Tú tienes que olvidar para poder vivir. Cuando por la noche soñamos, nuestro cerebro, a través de los sueños, está seleccionando lo que vamos a recordar y lo que vamos a olvidar, ¿no? Durante milenios ha sido así, hasta que de pronto ahora hay una forma de guardar varias imágenes de cada uno de los días de tu vida, ¿no? De modo que hay un cortocircuito entre lo que has olvidado y lo que puedes recordar si quieres recordarlo, ¿no? Yo tengo un amigo artista inglés que tiene un proyecto desde el año 97, que es que siempre lleva un GPS. Antes era un GPS así de grande, ahora es su teléfono móvil, pero él tiene memoria de todos los movimientos físicos que ha hecho durante 23 años. O sea, él puede hacer un mapa exacto de qué hizo cualquier día de los últimos 23 años. Bien, esto es antihumano, porque el ser humano tiene que olvidar para poder vivir, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, toda esta información ya hace al menos 10 años que es sobrehumana y ya solo la pueden leer e interpretar los algoritmos. Y los algoritmos no piensan en términos de causa-efecto, al menos todavía, sino que piensan, entre comillas, en términos de correlación, ¿no? Es decir, pueden prever lo que va a ocurrir estudiando las tendencias y evaluándolas, pero aunque sepa que va a ocurrir tal cosa, todavía no son capaces de decirte qué indicios han encontrado como secuencia que de esas causas nos lleven a esos efectos, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis que antes que la OMS encontró el virus un algoritmo? Una empresa de inteligencia artificial canadiense que se dedica a analizar webs de medios de información chinos y asiáticos, localizó el virus y como tiene toda la información de todos los vuelos de todos los países de Asia, también predijo acertadamente que primero iría a Taiwán, Hong Kong y Tokio. Bien, esa inteligencia artificial lo sabía, lo predijo correctamente, pero no puede hacer lo que hago yo en mi libro, que es reconstruir
cómo es que un día un señor se encontró mal en un mercado, fue al hospital y al cabo de 18 días volvió y tenía neumonía. La inteligencia artificial no piensa en términos narrativos, en términos cronológicos, sino que analiza Big Data y llega a consecuencias, a consecuencias no, a conclusiones a partir de estas ingentes cantidades de información, ¿no? Entonces estamos cambiando nuestro modo de pensar. Esto lo explica muy bien Barico en su último libro, The Game, cuando dice que para que algo sea viral, para que algo sea influyente, ya no importa que sea verdad o mentira. Ya no importa que sea interesante, que sea reflexivo, que haya madurado. No, están cambiando las reglas del juego. Totalmente. De hecho, hablando del juego, no sé si sabéis la historia del ordenador que ganó a Kasparov jugando, ¿no?, en el año 98, creo que fue 99, la primera partida de ajedrez que ganó una máquina a un humano. Ese ordenador jugaba procesando cientos de miles de partidas de la historia del ajedrez. Y fue así como lo ganó. Las máquinas que ahora juegan ajedrez, en cambio, no juegan así. No procesan partidas, no leen partidas. Son pura matemática. Entonces, de pronto, ahora, cuando juega una máquina contra un ser humano, hace un movimiento que ese ser humano no puede imaginar que se puede hacer en el ajedrez. Y gana siempre. ¿Sí? Eso es interesante porque, no obstante eso ocurre, seguimos jugando ajedrez. Y creo que eso es una lección muy interesante, ¿no? Porque no es que nos vayan a suplantar radicalmente en todos los ámbitos, sino que lo más probable es que haya una convivencia entre el modo algorítmico de relacionarse con la realidad y el modo humano de hacerlo. Igual que ahora convive el libro en papel con el ebook, yo diría que durante mucho tiempo, espero que para siempre, va a convivir la inteligencia artificial con la inteligencia natural y probablemente habrá cruces a través de implantes o a través de operaciones en que lo híbrido irá primando sobre la separación de las dos estructuras. Últimas dos preguntas. Penélope, ahí te pongo el audio para que consultes. Gracias. De nada. Bueno, a mí me sacudió un poco, al margen de todo lo demás, muchas gracias, estuvo muy bueno, el palo que tiraste para la uva respecto del pirateo. No es ningún palo, es Big Data. Es Big Data. Datos, no opinión. Tú pon Reinaldo Ladaga en Google y verás que todos los libros de Reinaldo están en PDF enteros en la web de la UBA. Eso no existe en ninguna otra universidad del mundo. Qué increíble la mirada de afuera, es verdad. Pero hace poquito tiempo, no sé si estabas al tanto, se dio en unas páginas de Facebook en la Argentina una discusión. Sí, lo he seguido. Sobre, bueno, con algunos autores bien conocidos, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto de la pelea era que directamente era autores contra lectores, ¿no? Respecto de la circulación gratuita de PDFs en una página de Facebook. No, es una gran polémica. A mí me interesó mucho, es el tipo de polémicas que me interesa seguir en Argentina, porque es un lugar donde por naturaleza estáis siempre polemizando, discutiendo y pensando en serio. Y es una discusión difícil, ¿no? Yo me acuerdo que hace 8 años, cuando cerró la página web seriesjunkies.com, yo puse en Twitter que yo aprendí tanto en seriesjunkies.com como en la biblioteca de mi facultad, ¿no? Viendo series piratas, ¿no? Era una web de series piratas donde yo vi muchas series, ¿no? Y lo cierto es que ahora estoy suscrito a Netflix, a HBO, a Movistar, a Filmin y a Amazon Prime Video. Es muchísimo dinero el que gasto cada mes en consumo audiovisual,
forma parte de mi trabajo, evidentemente, y por eso lo hago, pero no ha habido en mí una transformación ética, sino que simplemente me he ido acostumbrando a la comodidad, a la calidad, ¿no?, de la reproducción legal de contenidos audiovisuales. Creo que algo parecido opera con los PDFs, ¿no? No, yo no podría leer un libro en PDF que realmente me importe. Cuando hay un libro que no puedo conseguir de ninguna manera, hablo con mi esposa, que es la hacker de la familia, y ella me lo consigue, pero si ese libro me interesa, me lo compro porque lo tengo que subrayar. Yo creo que ocurre algo parecido con las series, ¿no? Tú puedes ver una serie pixelada, mal subtitulada, con interrupciones, es un modo de consumir cultura, pero a mí ese modo ya no me interesa. A mí me interesa una cierta calidad de la lectura audiovisual y lo mismo lo aplico a los libros, ¿no? Y ahí hay un tema que es infinito, ¿no? No solo de los derechos de autor, no solo de la dignidad del trabajador cultural, también tiene que ver con otras cuestiones mucho más complejas, que tienen que ver con la pobreza, que tiene que ver con el acceso a la cultura, que tiene que ver con la calidad democrática, tiene que ver con muchos temas. Lo que sí es cierto es que hay tantos libros que se pueden leer legalmente gratis que tampoco entiendo al delincuente que se dedique a escanear o a piratear de un modo criminal con ese material. Es decir, en otras palabras, nadie te obliga a leer el nuevo libro de no sé quién en pirata cuando puedes leer a Montaigne o a Cervantes o a Balzac o a Roland Barthes o a quien sea en Internet, ¿no? Entonces a veces también hay que saber discriminar cuando hay necesidad y cuando es puro vicio. Bueno, muchas gracias. No. Una de las últimas preguntas que tengo aparte, que tiene que ver con tu oficio de escritor, y sobre todo lo que uno nos interesa es alguien que escribe tanto, ¿a quién otras personas lee? Entonces la pregunta era, ¿de dónde, qué insumos o a quiénes estás leyendo para armar este no diario, que también te inspiró ahora también para poder pensar tu nuevo libro? ¿A quiénes estás leyendo o dónde estás merodeando? Bien, hay dos preguntas muy interesantes. Una es la que todo el mundo me hace, ¿cómo puedo escribir tanto y ver tantas series y leer tantos libros y ir tanto al cine y tener 2 hijos y todo eso? Yo creo que aquí la clave es no tanto la cantidad de escritura que puedes producir como la calidad de la escritura que puedes producir, y tiene que ver con la velocidad, ¿no? Yo creo que la artesanía de la escritura, bien asumida, te permite generar textos de calidad a una velocidad bastante alta, ¿no? Y eso es lo que, por suerte, yo tengo. Una artesanía de 3 décadas de escritura constante que me ha permitido llegar a poder escribir un artículo para el New York Times en 2 horas, ¿no? ¿Qué leo y qué he leído estos meses? Pues he leído realmente muchos clásicos, fragmentariamente, y para mi libro particularmente me ha interesado descubrir que tenía en mi casa, ¿no? Porque hasta ahora yo pensaba que tenía demasiados libros en mi casa, pero en realidad durante la crisis he tenido los que necesitaba, y de pronto, buscando por internet, descubrí que Tucídides es uno de los primeros escritores que narra una epidemia, la epidemia de Atenas, y que Lucrecio en Sobre la naturaleza reescribe, hace un remake del capítulo de Tucídides de la epidemia de Atenas. Casualmente tenía los 2 libros en mi casa. Entonces estuve leyendo a Tucídides y estuve leyendo a Lucrecio. De autores contemporáneos he estado leyendo mal, pero leyéndola, a Fang Fang. A Fang Fang, la escritora de Wuhan, la descubrí por un artículo que publicó El País de Yang Lianke, el gran escritor chino, en que elogiaba a la escritora de Wuhan, Fang Fang,
que llevaba un diario de la epidemia en Internet, en Weibo y en WeChat. Lo busqué en chino, leí algunos fragmentos traducidos por Google Translator y después ella fue como adoptada por una web china muy buena de periodismo económico que publica en chino y en inglés. Y ahí empecé a leerla en inglés. Y después ya se hizo famosa y empezaron a publicarle fragmentos en Estados Unidos. De modo que he leído como un 20% de su diario, que ahora se publica en inglés y en español, de su encierro, Fang Fang, una escritora muy, muy interesante. Y para el tema de trabajar el diario, el dietario, he leído mucho a Susan Sontag, que ya conocía como ensayista, pero sus diarios no los había leído, y a Ricardo Piglia. Este año se cumplen 40 años de respiración artificial, la estuve releyendo, y también sus diarios que son magistrales. Ricardo Piglia, el escritor argentino. Son algunos de los libros que he leído últimamente. Creo que ha sido muy interesante estar 2 meses sin novedades editoriales, porque los que trabajamos en periodismo cultural estamos muy pendientes, demasiado pendientes de los nuevos libros, y de pronto esta pausa nos ha podido ayudar a redescubrir libros que no eran actualidad, pero que eran muy actuales. Bueno, Jorge, te tendríamos todo el día. Ahora que estás encerrado, no te podés comprar libros nuevos, el tuyo está por publicar. Podríamos exprimirte, explotarte, clonarte, copiarte. Ha sido un enorme honor, una alegría tenerte acá junto con nuestros alumnos, nuestros amigos. Por supuesto que vos sabés que esto siempre, como cada cuarentena, uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. El gato nos saluda acá de la izquierda. Y seguramente te vamos a contactar para poder seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias y nos vemos a la brevedad. Un placer. Cariños, muchas gracias. Cuidado mucho. Chao.